Amada iglesia, que Dios te bendiga. Es un privilegio y un gozo estar acá esta mañana y tener el privilegio y la responsabilidad de trazar la palabra de verdad. Bueno, hemos tenido una serie muy provechosa, una serie muy buena, hablando sobre los jóvenes, y comenzamos con el pastor Bayonet, que nos trazó que en primer lugar Jesús es el gran vencedor. Y luego vinimos hablando de jóvenes vencedores, jóvenes fuertes, jóvenes valientes. Y el tema que tenemos en esta mañana es jóvenes victoriosos. Y la verdad que cuando me llegó el mensaje de la asignación, mira, Jonathan, te toca predicar tal domingo, tal tema. No, perfecto, pues gloria a Dios. Entonces, cuando voy viendo los temas, yo digo, wow, tengo dos retos acá. El primer reto que me pone a hablar de los jóvenes, y la verdad que tengo una realidad que es que cada vez que voy al barbero o al peluquero, cada vez él como que hace menos trabajo. Y dije, ven acá, como que ya no me siento tan joven. Pero bueno, acá en la iglesia tenemos el eslogan de que en Iglesia Bíblica de la Gracia todos somos jóvenes. Amén. Así que Alvin, nos podemos sentir jóvenes todavía. Y el segundo reto es que estuve viendo los temas y veo que hay jóvenes victoriosos y comienzo a pensar, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué podemos presentar a la iglesia sobre este tema? Y luego veo que el primer expositor de los jóvenes que se presenta es Israel y habla de jóvenes vencedores. Y yo dije, wow, me la pusieron difícil. Y me vi muy tentado a darle un retweet a la prédica de Israel. Pero no, creo que el Señor tiene palabra buena, palabra nueva para nosotros en esta mañana. Así que te invito a que oremos y pidamos la bendición del Señor. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de presentar tu palabra, Señor, de hablar a tu pueblo. Obramos, Señor, para que tú sazones mis palabras con sal, para que sea tu verdad la que sea expuesta en esta mañana, para que ella pueda, Señor, instruir, redarguir, Señor, y guiarnos en el camino correcto, Dios. Oramos para que tú hagas algo nuevo y tú ministres a cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje. Por los favores de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hablamos de jóvenes victoriosos. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de un tema en específico es ver de qué va, de qué se trata. Cuando buscamos en el diccionario la palabra victoria o victorioso, se refiere a el que gana la batalla o el que gana la guerra. Este es uno de los significados, o puede ser aquella persona que derrota a un enemigo. Entonces, por el simple título de la exposición, tenemos la primera enseñanza y la primera realidad que vamos a tocar en esta mañana, y es que estamos en una guerra espiritual. El escenario en el que estamos es un escenario de guerra espiritual, es una batalla real. Y el apóstol Pablo nos habla de esta guerra en Efesios 6, capítulo 12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es muy importante que estemos conscientes de la naturaleza de la guerra en la que estamos nosotros peleando en estos momentos. Es una guerra espiritual. Y nosotros como seres humanos somos seres muy sensoriales, muy instintivos. Y es difícil para nosotros lo que no sea físico, lo que no podemos tocar, lo que no podemos oler, lo que no podemos oír, se nos hace muy difícil de asimilar. Y es por eso que debemos estar conscientes de que esta es una guerra real, es una guerra sangrienta en la cual cualquier decisión o cualquier derrota puede tener implicaciones para la eternidad y para el destino del alma de cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos estar conscientes de cuál es la seriedad, cuál es la magnitud y la gravedad de la guerra en la que estamos batallando ahora mismo. Y es que a menos que estemos convencidos de la realidad y la severidad de esta guerra, vamos a estar lamentablemente destinados a perecer en ella. En 1 Timoteo, Pablo insta a Timoteo y en él a nosotros a pelear esta buena batalla. Si me puedes acompañar a 1 Timoteo 6:12.
Cuando lo tengas puedes decir amén. Amén. Dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Estamos siendo instados a pelear la buena batalla de la fe. Es nuestro trabajo el de pelear la buena batalla de la fe. No podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos sin tomar acción. Debemos de batallar y resistir al enemigo para tener victoria en esta guerra. Y es por esto que debemos de estar conscientes de la guerra en primer lugar y debemos en segundo lugar de estar conscientes de cuáles herramientas nosotros podemos utilizar para la guerra. Debemos estar conscientes de igual manera de la naturaleza de la guerra y qué armas podemos utilizar ofensivamente o qué herramientas tenemos para poder defendernos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es muy provechoso lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 22:3. Dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Entonces, parece que un dominicano vio este versículo y dijo, si yo voy a donde mi familia no me van a entender mucho. Y dijo, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces, una de las verdades que siempre se resalta a los nuevos creyentes es que al momento de tú aceptar a Cristo, al momento de tu conversión, no es que con una varita mágica todas las cosas van a ser perfectas en tu vida, sino que tú has sido dado vida a vida espiritual. Tus ojos han sido abiertos a una guerra espiritual en la que tú vas a tener que batallar constantemente para obtener la victoria. Entonces, en Efesios 2, del 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es esta naturaleza a la que nosotros estamos acostumbrados, que cuando nuestros ojos son abiertos y cuando tenemos vida espiritual, debemos de nosotros entonces batallar hasta que obtengamos la victoria. Y bueno, eso puede sonar un poco trágico, y me gustaría traer una ilustración de una película que es muy buena, ya tiene unos 20 años creo, y es la película La Matrix. No Resurrection ni Reloaded, porque esas no fueron ninguna tan buena como la primera. Y bueno, en esta película tenemos un escenario distópico, apocalíptico en el futuro. Más o menos la trama resumida de la película va de esto, va de que los seres humanos crearon inteligencia artificial y en un momento las máquinas, pensando por ellas mismas, se rebelaron a los seres humanos y hubo una guerra terrible entre la humanidad y las máquinas. Entonces los humanos dijeron, pero las máquinas necesitan una fuente de energía para poder funcionar, y para ellos la fuente de energía que estaban utilizando era el sol. Así que en un acto desesperado de ganar la guerra, los humanos destruyeron el sol. Entonces la superficie de la Tierra se volvió inhabitable y los humanos tuvieron que ir más cerca del núcleo para poder tener el calor y poder subsistir. Entonces las máquinas, en su intento de sobrevivir, encontraron una fuente con la que ellos no habían pensado, y es los mismos seres humanos. Los mismos seres humanos, los pulsos eléctricos se convirtieron en la batería que utilizaban las máquinas para poder subsistir. Entonces había unos campos en los que cultivaban humanos y estaban esclavizados, y la forma en la que lo hacían era a través de una matrix, en la cual la vida real no era la vida, sino que ellos estaban conectados a lo que ahora mismo llamaríamos una realidad virtual, una realidad artificial, que tampoco es que estamos muy lejos ahora que tenemos todo esto de Meta, el metaverso, realidad aumentada y todo esto. Cada vez esto puede ser una realidad más patente. Y bueno, el punto, para no hacer la historia muy larga,
es que uno de estos personajes, que es puesto como el villano de la película, bueno, uno de los villanos, luego de que es despertado de la realidad de la Matrix, que es muy parecida a lo que nosotros vivimos hoy en día, una civilización, las comodidades que podemos tener gracias al Señor, él es despertado y se da cuenta de que la vida real es la vida en una cueva, que no hay animales, o sea, la comida no es buena, es un cereal ahí que simplemente se usa para nutrir, no es que la comida es buena, están hacinados y se choca contra esa realidad. Entonces esta persona decide hacer un trato con las máquinas para que lo devuelvan a la Matrix. Es decir, él rechazó la realidad de la vida porque era muy cruel y prefirió vivir en la Matrix, aunque él estaba consciente de que esa vida era una mentira. Y la verdad que esto se presenta como que es de una persona traicionera, que es un villano, pero si te pones a analizar la conducta, verdaderamente muchas personas, en caso de que esto fuera real, preferirían vivir la mentira para no sufrir o para no tener dolor y obtener un placer, aunque este placer sea un placer infundado. Entonces, podrían pensar las personas de que, pero ven acá, si yo estaba bien en mis delitos y pecados, yo no tenía ningún conflicto, ¿por qué entonces qué decisión es la que yo acabo de tomar de que ahora yo estoy en una guerra espiritual? Y eso tiene sentido, pero esa es solamente una parte de la historia. La buena noticia, hermanos, es que nosotros no estamos solo en esta guerra. Esta es una guerra que el Señor ya ganó y lo vemos en Juan 16:33. Dice, estas cosas les hablo, hablando el Señor Jesucristo, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero yo he vencido al mundo. ¿Cuánto puedes decir amén? Esta es una guerra que ya ha sido ganada. Cristo ha vencido al mundo y por eso tenemos nuestra esperanza y una fe viva en el Señor. Igualmente en Romanos 8, del 23 al 30 nos da más esperanza. Dice el apóstol Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que tú fuiste escogido. Tú no fuiste una casualidad. Dios tiene un plan contigo y te vio desde antes de la fundación del mundo. Y esta es una verdad muy poderosa. Pero algo que hemos podido aprender del enemigo es que sus engaños y sus mentiras nunca se presentan como tal. El diablo nunca se presenta como diablo, sino que se presenta como ángel de luz. Y esa verdad muy poderosa es una verdad que lamentablemente el enemigo ha utilizado para engañar a muchas personas. ¿Y cómo así? El enemigo, y este es el segundo punto, la gran verdad que queremos hablar en esta mañana, les ha hecho creer a algunas personas, la gran mentira que el enemigo nos ha hecho creer es que si Cristo ya ganó la guerra, entonces yo no tengo por qué pelear. Segunda verdad, si Cristo ya ganó la guerra, entonces yo no tengo por qué pelear. Y lamentablemente esto es una verdad, bueno, es una mentira, pero es una doctrina que se ha plantado en la mente de muchos llamados creyentes o pseudo creyentes que piensan y justifican su vida diciendo que, pero el Señor me justificó, el Señor me glorificó. Si Dios hizo toda esa obra, nadie me puede quitar de la mano del Señor. Entonces, no ven la necesidad de vivir una vida de santidad, de vivir una vida completa, agradable al Señor. Y si ya el Señor me rescató, ¿quién me puede arrebatarle? Bueno, yo puedo vivir como quiera. Yo puedo pecar, no hay ningún problema porque el Señor ya pagó la deuda que había de ser pagada. Y nada más alejado de la verdad. Y por esta creencia vemos que han surgido términos como el cristiano mundano, el cristiano carnal, cristiano de la secreta o cristiano verdadero, que es algo que no debería de ser, simplemente cristiano, porque si es cristiano, es cristiano. Entonces debemos de hacer
se hace la salvedad de que es cristiano, pero es cristiano verdadero. Y eso no solamente lo vemos dentro de la iglesia, sino que las personas de fuera de igual manera lo notan. Y por eso podemos oír a personas decir, Oliver es cristiano, pero Oliver es un cristiano de verdad. Como que en él sí se puede confiar. Y también podemos oír personas decir, por fuera, decir, bueno, fulanito, él dice que es cristiano, pero, y en esos 3 puntos suspensivos dejan decir muchas de las cosas. Y la verdad es que este engaño o esta mentira del enemigo ha llegado incluso a la mente de pastores y líderes espirituales, llegando a creer que la vida de piedad, la vida piadosa, la vida de autonegación no es una vida necesaria, sino que con un acto legal de la justificación de Cristo, ya por eso nosotros tenemos todo perdón de pecado y no tenemos que dar evidencia de la obra del Señor en nuestra vida. Incluso llegan a ser tan humanos y tan buenos con el pecador que los justifican. Y lo que dicen es que no es que fulanito tiene problema de ira, hay que entenderlo. No es que fulanito tuvo una infancia muy difícil y tiene secuelas. Es que fulanito tiene trastorno bipolar. Es que fulanito tiene un trastorno límite de la personalidad. Es que fulanito tiene ansiedad. Y tenemos que entenderlo. Y estos pseudo cristianos o cristianos falsos pecan, practican el pecado y viven dentro del pecado y no se duelen y no piensan en volver a sus caminos, sino que Cristo ya pagó por mí, no tengo por qué tener necesidad de reconsiderar mis pecados. Y la verdad es que nada está más alejado de la verdad. Si me pueden acompañar a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la verdad es esta, hermanos, los cristianos derrotados no existen. Los cristianos verdaderos solo hay uno, y esos son los que alcanzan la victoria en Cristo Jesús. Y te digo a ti, si has estado escuchando estas voces de que no es necesaria la santidad, de que tu pecado no es tan urgente que lo confieses, despierta, rompe las cadenas del pecado, rompe estos ciclos y ven en arrepentimiento a Jesús, que Él hay perdón de pecados. Un verdadero cristiano definitivamente es aquel que llega a la meta, es aquel que al final de sus días puede mirar hacia atrás y decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y Dios en su palabra es tan bueno que no lo deja ahí, en que solamente lo diga Pablo, sino que el apóstol Pablo adiciona al final. En el futuro me está reservada la corona de justicia que en el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que no es que Pablo fue un hombre excepcional, aunque sí lo fue. No es que Pablo es un cristiano raro, aunque sí lo fue. Es que todos los cristianos estamos llamados a tener victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en este escenario de la guerra espiritual, debemos estar conscientes de cuál es nuestro rol. Nuestro rol es que somos soldados de Cristo. Somos soldados de Jesucristo. Y en 2 de Timoteo 2:3, Pablo insta y le recuerda esto a Timoteo. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Y bueno, trabajando este punto me llegó a la mente otra película. Sí, las películas son lo mío. Entonces, esta película es la de 300. Algunos probablemente lo habrán visto y trata sobre una hazaña que hizo el pueblo de Esparta. Gracias, se me estaba olvidando por un momentito. De Esparta en contra del ejército medo-persa. Y muy resumido, esto trata de que el rey Leónidas con 300 hombres solamente fue y enfrentó a todo el ejército de miles de guerreros medo-persa.
Entonces, en la película se presenta una escena que es muy, muy interesante, en la que cuando Leónidas sale con su ejército, de los 300, bueno, no era todo el ejército, era una porción, de los 300 hombres, se encuentra con los arcadios, que también se unieron a apoyarles, y ellos eran más que los espartanos, porque los espartanos eran solamente 300 personas. ¿A quién se le ocurre ir a una guerra con solamente 300 personas? Y entonces el líder de los arcadianos lo que le dice es al rey Leónidas, wow, yo pensé que ustedes eran más. ¿Cómo es posible que tú hayas traído tan pocos soldados para esta guerra? Y el rey Leónidas se ríe y va y le pregunta a las personas y le dice, tú, ¿cuál es tu profesión? Y él le dice, mi rey, yo soy alfarero. Y va y le pregunta, tú, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ebanista. Y va y le pregunta al otro, tú, ¿cuál es tu profesión? Él dice, yo soy agricultor. Y él entonces se vuelve y le pregunta a los espartanos, espartanos, ¿cuál es su profesión? Y todos a una voz dicen, soldados, soldados. Y esa es la conciencia que debemos de tener, que estamos en una guerra y somos soldados de Cristo. No somos médicos, no somos abogados, no somos licenciados, somos soldados de Cristo y debemos de estar conscientes de esto para poder tener victoria en esta guerra espiritual. Si no estamos conscientes de nuestro rol, no lo vamos a poder ejecutar. Y si no lo ejecutamos, lastimosamente estamos destinados a fracasar. En Efesios 6:10, si me pueden acompañar, el apóstol Pablo nos habla sobre las herramientas que el Señor Jesús ha dejado para que nosotros podamos pelear efectivamente esta batalla. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Amén. Dice Efesios 6:10. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y aquí podemos ver que estamos en una guerra, pero el Señor no nos ha dejado desamparados a nuestra suerte, sino que nos ha dado armas, nos ha dado herramientas para que nosotros efectivamente podamos utilizarla y que podamos pelear la buena batalla de la fe con estas herramientas. Y bueno, hemos tenido muchas prédicas sobre esto y abundar ahí nos tomaría un tiempo que podemos tomar en otro momento. Así que vamos a pasar a los enemigos que el cristiano tiene que enfrentar en su día a día. Y bueno, cotidianamente se suele enseñar que son tres enemigos, que son enemigos la carne, el mundo y Satanás. Pero viendo el libro del cristiano con toda la armadura de Dios que tanto estudiamos acá, William Gurnall hace una pequeña distinción en esto. Y si me pueden acompañar a Efesios 6:12, ahí cerquita estamos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Gurnall da una interpretación que es muy interesante. Él dice, no debemos interpretar al apóstol Pablo literalmente como una negativa absoluta de que no tenemos una lucha contra carne y sangre, porque él mismo en sus epístolas habla sobre la dicotomía de la ley de la carne y la ley de la gracia. Entonces podemos decir que la primera lucha que tiene el creyente es la lucha contra carne y sangre, contra lo que sí es carne y sangre. ¿Y qué es esto, lo que sí es carne y sangre? Es esta lucha contra nuestras corrupciones interiores. Es esta lucha contra nuestra pecaminosidad, contra nuestra naturaleza de pecado. Es la lucha contra otros seres humanos, que es lo que podemos definir como carne y sangre. Y esta es una lucha que aún después de haber experimentado el milagro de la salvación en nuestra vida, queda un remanente de pecado en nosotros con el que nosotros debemos de batallar todos los días, todo momento
y debemos de obtener la victoria en cada una de esas batallas. En Gálatas 5, 16 al 21, tenemos la siguiente palabra de parte del Señor. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y en el versículo 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y de este pasaje, de este listado, siempre me ha llamado la atención lo específico que es y lo tan al bajo nivel que llama el apóstol Pablo a las obras de la carne. ¿En qué sentido? Me explico. Muchas personas piensan y dicen, yo soy una persona de bien, yo no le hago mal a nadie. O sea, yo soy una persona buena. ¿Qué obras de la carne? ¿De qué obras de la carne tú me estás hablando? Si yo soy una persona que trabajo, que tengo una familia estable, yo no tengo ningún pecado que se me pueda imputar. Y por esto es súper interesante este listado. O sea, menciona pleitos, celos, enojos, envidias, borracheras. Y lo que más podemos ver es cosas como estas manifestadas en estas personas que se autodenominan como que soy una persona buena. Y estas son de las cosas de la naturaleza del humano que debemos de batallar día a día. De igual manera, en Romanos 8, el apóstol Pablo en su versículo 22 al 25 dice lo siguiente: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y esta es una lucha interna que tiene cada cristiano, cada joven que debe de batallar todo día. Pero tenemos una esperanza, y es lo que menciona Pablo aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te librará? Jesús te librará de este cuerpo de muerte. Cuando seamos libertados de este cuerpo y seamos ascendidos a la presencia del Señor, esta es una lucha que no tendremos, porque seremos hechos y glorificados con Cristo Jesús. Entonces, tenemos la lista de cuáles son las acciones pecaminosas que podemos ver como las obras de la carne. Pero ahí mismo en Gálatas 5, más adelante, el apóstol Pablo nos dice cuáles son entonces los frutos que nosotros sí debemos de demostrar. Y nos dice en sus versículos 22 al 24, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Y entonces esto va completamente en contra de las personas que dicen que, bueno, ellos simplemente ya fueron salvos y no tienen que vivir de acuerdo al fruto del Espíritu. Pues la misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y no es que el Señor falló si tú dijiste que eres cristiano y no estás andando conforme a los frutos del Espíritu. Es que tú por tu accionar y por tus frutos estás demostrando que Cristo realmente no obró en ti. Y entonces esto es una realidad que nos insta a nosotros a que cada día trabajemos nuestros corazones y que podamos cada día mostrar más de este fruto del Espíritu que es tan importante para nosotros. Y bueno, Gurnall hace la salvedad de que estos son los enemigos que son carne y sangre. Y estos enemigos son simplemente los enemigos menores del cristiano. Pero tenemos otro tipo de enemigos que son los que verdaderamente representan una amenaza terrible contra los creyentes. Y estos son la lucha contra los espíritus malignos.
la lucha contra los espíritus malignos. Y estos son los mayores enemigos del cristiano. Y bueno, cito a William Gurnall. Dice, si la lucha del cristiano fuera solamente contra la carne, algunos podrían ganar por sus propios esfuerzos, algunos virtuosos. Pero Pablo descarta cualquier idea de una victoria independientemente al escribir el carácter de nuestros mayores enemigos. Y nos sigue comentando. Negada para siempre su preeminencia por encima de las estrellas, Satanás se ha decidido a reinar por debajo de ellas. Desde el día que fue arrojado del cielo, él y sus secuaces han obrado incansablemente para establecer su dominio sobre la tierra. La epístola de los Efesios revela la esfera de su influencia. Primero, su sistema de gobierno. Segundo, la magnitud de su poder. Tercero, su territorio. Cuarto, su naturaleza inherente. Y quinto, la razón de su disputa con Dios. Y bueno, sobre el enemigo y sobre el sistema de maldad en el que estamos envueltos, podríamos hablar muchísimo. Hay mucho tema por donde cortar. Pero me gustaría en este momento tocar dos puntos que son los que se han estado siendo atacados sin misericordia por el enemigo en los últimos años. Y el primer ataque fiero del enemigo podemos ver que es al matrimonio, un ataque a la familia. Y es que la familia verdaderamente es el núcleo de la sociedad. Es el núcleo de lo que podemos percibir de las relaciones. Y hemos tenido tantos ataques contra esto que ahora mismo matrimonio es cualquier cosa. Una de las ideas brillantes realmente del enemigo es desvirtuar el lenguaje. Entonces, cuando tú desvirtúas el lenguaje, ya lo que antes era una mesa, si tú comienzas a decir que Alvin es una mesa, que ese televisor es una mesa, que esa cámara es una mesa, ya te preguntan qué es una mesa y tú no sabes qué es una mesa. Entonces, esto mismo está pasando con el matrimonio. El matrimonio está completamente desvirtuado, porque ahora decimos que matrimonio es la unión de dos personas del mismo sexo. Eso el mundo lo llama como matrimonio. El mundo llama como matrimonio y esto se ha vuelto una locura. Pueden buscar en estos buscadores y hay personas que se han casado consigo mismos, que se han casado con su perro, se han casado con un delfín, se casan con su gato, se casan con un maniquí, se casan con una máquina. Pueden buscar y es interminable la locura en la que las personas han degradado el concepto del matrimonio. Se ha diluido a un mínimo que ya es prácticamente imposible en la sociedad llegar a un consenso porque no estamos hablando de la misma cosa. De igual manera, la familia. La familia ahora es cualquier cosa. La familia no es papá y mamá. La familia es que un grupo de personas ahí, no importa su sexo, no importa su relación, tengan hijos. Y esto lo llamamos como familia. Y este ataque ha venido a desbaratar la fortaleza de la sociedad. Y es por esto que vemos los resultados que estamos obteniendo con hijos que son meramente funcionales. Y estos ataques de ideas que hemos estado sufriendo en los últimos años. De igual manera, el ataque y la cacería que podemos ver, el segundo punto de la estrategia del enemigo en estos tiempos, es la cacería despiadada por los niños. Los niños. Y fue verdaderamente muy perturbador. Incluso yo vi una canción propagada por una de estas instituciones súper inclusivas, entre comillas, y la canción lo que decía es, en resumen, es que voy por tus niños, voy por tus hijos, a inculcarles lo que yo considero que es correcto, a inculcarles más amor, a inculcarles más inclusión, para que sean más comprensivos. Y la verdad es que esto es una estrategia igual muy brillante, porque a las personas que ya tenemos cierta edad, que hemos sido formados intelectualmente de alguna manera,
nos es difícil que quien sea cambie nuestra manera de pensar. Es difícil que para una persona de cierta edad tú le digas que el pez ya no es pez, porque esa persona tiene 30 años viendo lo que es un pez y te va a decir, no, es que tú estás equivocado, un pez es esto. Pero con los niños son muy moldeables. Y la estrategia del enemigo es naturalizar las cosas pecaminosas, las cosas que no tienen ningún sentido. Y una de las noticias con las que se levantaba el mundo hace apenas una o 2 semanas es que de Disney, que es la compañía, creo que por excelencia de contenido para niños, bueno, no por excelencia, pero referente en cuanto al volumen para contenidos para niños, es que ellos dentro de su propuesta para los próximos años se van a dedicar a que el 50% de todos sus personajes sean personajes queer. Bueno, este es un término que tendría que explicar, pero que sean personajes de la comunidad LGBTQ, XZ, Y, hasta donde llegan, porque esto es infinito. Y aquí podemos ver cómo el ataque es tan despiadado para nuestros hijos, para normalizar todas estas conductas y todas estas verdades pecaminosas de error. Y esto realmente es amedrenta. Yo conozco personas que no es que me lo han contado, sino que conozco personas que verdaderamente han considerado no tener hijos. Ellos dicen, yo no creo que yo vaya a tener hijos porque es que ¿a qué mundo es que yo voy a traer a estos hijos? Los estoy trayendo para que tengan una lucha interminable, a que tengan un sufrimiento interminable. Y esto es otro error gravísimo en el que podemos caer. Y les pregunto, si los cristianos y los creyentes no tenemos hijos que sean instruidos en la verdad del Señor, que sean instruidos en el camino para que no se aparte de él, ¿a qué estamos dejando que se convierta el mundo? Estamos dándoles rienda suelta a que el pecado pueda crecer y crecer cada día y que la maldad del hombre sea sin fin en el mundo. Así que es nuestra responsabilidad que instruyamos a nuestros hijos en la verdad, en la palabra del Señor. Y de ahí la labor tan importante que tienen centros como el Centro Educativo de la Gracia y el Centro Legado de Gracia. Funcionan como antiséptico a todo lo que van a estar recibiendo los niños pecaminoso y distorsionado en todo lugar donde se muevan. Y es nuestra responsabilidad como padres nosotros guiar el corazón y la mente de nuestros hijos para que ellos estén claros de lo bueno y de lo malo y que al final cuando fueren viejos no se aparten del camino de la verdad. Y si pueden ir subiendo el ministerio de oración. Quisiera concluir con algunos consejos para que tú como joven puedas obtener la victoria. Consejos para que los jóvenes y cristianos seamos victoriosos. En primer lugar, practica las disciplinas espirituales. Primer punto, practica las disciplinas espirituales. Y esto es tan importante que hasta el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra haciendo milagros, cuando fue tentado por Satanás, adivinen qué hizo. Practicó las disciplinas espirituales. Jesús fue tentado por Satanás. Y él le decía, escrito está tal cosa. ¿Y con qué le respondía Jesús? Teniendo autoridad. Él les respondía con la palabra del Señor, que es la espada que el Señor nos ha dado para que nosotros peleamos esta buena batalla. Y si Jesús utilizó la palabra para poder obtener la victoria en medio de la tentación, ¿qué tanto nosotros necesitamos de la palabra para poder obtener la misma? Hermanos, esto es una prioridad. Es una prioridad. Necesitamos perseverar en el hábito de estudiar la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor y atesorarla en nuestros corazones, porque de la abundancia de nuestro corazón es que vamos a hablar, es que vamos a responder, es que vamos a reaccionar. Y si estamos sin la palabra del Señor, definitivamente estamos condenados a fracasar en medio de la guerra. De igual manera, Jesús es un ejemplo de oración. En Mateo 26:41 vemos como él insta,
Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y en una de estas ocasiones también reprendió a sus discípulos diciendo, wow, ustedes ni una hora me han podido acompañar a orar. Entonces, la oración es una de las virtudes y disciplinas espirituales que debemos de cosechar si queremos obtener victoria en esta guerra. Segundo consejo, reconoce tus zonas de peligro. Segundo consejo, reconoce tus zonas de peligro. ¿Cómo así? Bueno, pues en nuestra naturaleza pecaminosa, William Gordon le llama pecados favoritos, nuestros pecados favoritos. Cada quien tiene ciertas debilidades que no son las mismas que la persona que está al lado tuyo. Para mí es probable que tú me pongas 12 onzas de cerveza, lo que sea, y a mí me da igual, eso no me tienta. Pero para una persona que en su historia de vida era alcohólica antes de entregar su vida al Señor, pues eso seguramente que le va a generar una tentación más fuerte. Entonces el consejo es que para que tú hagas una introspección y reconozcas cuáles son las zonas de peligro tuyas, cuáles son las zonas que si tú le das cabida puedes ser más dado a caer ante la tentación. Y en 1 Pedro 5:8 nos dicen, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hermanos, la verdad es que esta es una guerra constante, es una guerra sin cuartel. Y hay escenarios, situaciones, estado de ánimos, lugares y tiempos en los que verdaderamente somos más vulnerables. Y nuestra tarea es que podamos identificar cuáles son estos tiempos para poder evitarlos y para que no caigamos en tentación. En último lugar, o último consejo, reconoce tu condición de pecador. El fracaso de muchas personas es que no fueron lo suficientemente humildes y no reconocieron a tiempo sus debilidades, no confesaron nunca sus pecados y por ende no fueron confrontados por ellos. En Proverbios 28:13, el sabio Salomón nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermanos, jóvenes, hemos hablado de esta gran guerra, una guerra espiritual, una guerra que viene a determinar el destino de tu alma por la eternidad. Es tan grande esta guerra que por nosotros mismos no tenemos ninguna forma de ganarla. Y la buena noticia es que Cristo ya ganó esta guerra. Cristo es el gran vencedor. Cristo es el vencedor. Y como cantamos antes de la prédica, podemos decir que somos más que vencedores en Cristo. Te invito a que cuando sientas que estás desfalleciendo, cuando sientas que te faltan las fuerzas, puedas ver y poner tus ojos, tu mirada en Cristo, quien es nuestra esperanza, y en Él podemos obtener la victoria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Gracias porque tenemos el Espíritu. Señor, el Espíritu que tú has dejado, le dices que es el mayor consolador. Es necesario que tú te fueras, oh Señor Jesús, para que venga el otro consolador a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de que estamos en un campo de batalla, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de la necesidad de presentarnos delante de ti, Señor, y de utilizar las armas y las herramientas que tú nos has dejado para pelear esta batalla, Señor. Pero que nunca olvidemos, oh Dios, que ya tú has ganado esta guerra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque tú haces cosas maravillosas en medio de tu pueblo. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.